Hola, hola, amantes del drama turco y del chismecito jugoso. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales, los foros de fans y hasta las conversaciones de café, la supuesta revelación que hizo Demet Özdemir sobre los amigos de Can Yaman. Sí, lo que están escuchando. Agárrense porque esto se pone bueno. Antes de empezar, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y chismes de sus actores turcos favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Durante semanas, incluso meses, han circulado rumores, especulaciones y hasta teorías conspirativas sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y más allá de su romance en pantalla, sobre la dinámica que existía tras bambalinas. Pero hoy nos centraremos en una acusación específica que ha cobrado fuerza recientemente, que Demet Özdemir, en algún momento, destapó la verdad sobre los amigos de Can Yaman. ¿Qué verdad? ¿Qué amigos? Tranquilos, vamos por partes. Para entender esto, tenemos que retroceder un poco. Recordemos la época dorada de Erkenci Kuş, la serie que catapultó a Can y Demet al estrellato internacional. Su química en pantalla era innegable, lo que alimentó, por supuesto, los rumores de un romance fuera de la pantalla. Rumores que, por cierto, ellos nunca confirmaron ni negaron rotundamente, dejando siempre la puerta abierta a la imaginación de los fans. Esa ambigüedad calculada, ese juego constante de insinuaciones, fue parte de la estrategia que los convirtió en una pareja adorada a nivel mundial. Y no podemos negar que les funcionó de maravilla. En ese contexto, Can Yaman se convirtió en un ícono, un galán turco adorado por millones. Y como suele suceder con las celebridades, su círculo de amigos también empezó a llamar la atención. Hablamos de representantes, managers, estilistas y, por supuesto, otros actores y figuras del medio. Un grupo heterogéneo que en apariencia, lo apoyaba incondicionalmente. Este séquito, como muchos lo llamaban, parecía omnipresente, fotos en alfombras rojas, viajes promocionales, eventos exclusivos siempre estaban ahí, al lado de Can, celebrando cada uno de sus triunfos. Pero, ¿era todo genuino? ¿O se trataba de una fachada cuidadosamente construida? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes anónimas, comentarios en redes sociales y algunos blogs de espectáculos turcos, Demet Özdemir habría insinuado, en algún momento, que no todos los amigos de Can Yaman eran genuinos. Que algunos estaban más interesados en aprovecharse de su fama y su éxito que en ofrecerle una amistad sincera. Esta idea no surgió de la nada. Los fans más observadores notaron ciertas dinámicas que les parecieron sospechosas, filtraciones de información a la prensa, comentarios maliciosos en redes sociales, incluso rumores sobre disputas financieras. Todo esto sumado a la percepción de que algunos miembros del círculo de Can parecían más interesados en su propio beneficio que en el bienestar del actor, alimentó la teoría de que no todos eran trigo limpio. ¿Qué pruebas hay de esto? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. No hay una declaración oficial, una entrevista explosiva donde Demet señale con el dedo a personas específicas. Más bien se trata de comentarios sutiles, indirectas, o incluso interpretaciones de sus gestos y expresiones en entrevistas o eventos públicos. La falta de evidencia concreta es precisamente lo que hace que este tema sea tan controvertido. No podemos afirmar con certeza que Demet acusó directamente a alguien, pero la persistencia de los rumores sugiere que algo ocurrió detrás de cámaras. Por ejemplo, algunos fans señalan una entrevista en la que Demet, al ser preguntada sobre la relación de Can con su equipo de trabajo, respondió con una sonrisa forzada y un ambiguo, él sabe rodearse de la gente correcta. Una frase que, según algunos, puede interpretarse como un mensaje en clave, una forma velada de expresar su desconfianza. Esa sonrisa forzada, ese tono de voz ligeramente tenso o pequeños detalles que, para los fans más dedicados, revelaban mucho más de lo que Demet estaba dispuesta a decir en voz alta. Era como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, intentando ser diplomática sin dejar de expresar su opinión. Otro ejemplo que se cita con frecuencia es una serie de publicaciones en redes sociales, aparentemente inocentes, en las que Demet hablaba sobre la importancia de la lealtad y la honestidad en las relaciones.
Publicaciones que coincidentemente aparecieron poco después de que Can Yaman fuera visto en compañía de ciertas personas que, según los fans, no eran de fiar. Estas publicaciones, a menudo acompañadas de hashtags como almohadilla lealtad, almohadilla honestidad y almohadilla amistad sincera, parecían dirigidas a alguien en particular. Aunque Demet nunca mencionó a Can o a sus amigos directamente, muchos interpretaron estas publicaciones como una advertencia subliminal, una forma de expresar su desaprobación sin crear un escándalo mediático. Claro, podríamos argumentar que todo esto son simples coincidencias, interpretaciones exageradas de los fans. Y puede que tengan razón. Después de todo, los fans a menudo tienden a leer entre líneas y a crear teorías basadas en pequeñas pistas y suposiciones. Pero la persistencia de estos rumores, sumado a la percepción de que la relación entre Can y Demet no terminó de la mejor manera, ha alimentado la idea de que algo turbio sucedió detrás de cámaras. La falta de una explicación clara sobre su ruptura, las entrevistas ambiguas y las apariciones públicas separadas solo han servido para alimentar aún más las especulaciones. Ahora bien, ¿por qué Demet haría algo así? ¿Por qué arriesgarse a dañar la imagen de Can, incluso de forma indirecta? Aquí entran en juego varias teorías. Algunos creen que Demet, genuinamente preocupada por Can, intentó advertirle sobre las malas influencias que lo rodeaban. Tal vez vio algo que Can no pudo ver, tal vez sintió que algunos se estaban aprovechando de su buena fe. En este escenario, Demet habría actuado como una amiga protectora, dispuesta a arriesgarse a una confrontación para proteger a alguien a quien apreciaba. Otros sugieren que sus comentarios fueron motivados por celos o resentimiento, producto de una relación que no llegó a buen puerto. Esta teoría se basa en la idea de que la relación entre Can y Demet fue más allá de lo profesional, y que su ruptura fue dolorosa y complicada. En este caso, los comentarios de Demet podrían haber sido una forma de desahogo, una manera de expresar su frustración y decepción. Y otros simplemente piensan que todo es una invención de los medios y los fans, una forma de crear drama donde no lo hay. Esta es la teoría más escéptica, pero también la más plausible. Es posible que los medios hayan exagerado pequeños incidentes y que los fans hayan interpretado las acciones de Demet de manera errónea. En este escenario, todo el drama sería producto de la imaginación colectiva, una forma de mantener viva la llama de un romance que nunca fue. La verdad es que sin pruebas contundentes, es imposible saber con certeza qué sucedió realmente. Lo que sí podemos afirmar es que esta supuesta revelación de Demet ha generado un debate apasionado entre los fans de Can Yaman, dividiéndolos entre aquellos que creen en su inocencia y aquellos que piensan que fue víctima de su propio éxito. Este debate ha trascendido las redes sociales y ha llegado a los foros de discusión y a los programas de televisión especializados en farándula turca. La controversia ha sido tal que incluso algunos medios han contactado a representantes de ambos actores en busca de una declaración oficial, sin obtener respuesta alguna. Y aquí es donde quiero invitarlos a participar en la conversación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet Özdemir realmente destapó la verdad sobre los amigos de Can Yaman? ¿O piensan que todo es una exageración? ¿Qué interpretación le dan a sus comentarios y publicaciones en redes sociales? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema tan polémico. Además, quiero recordarles que este vídeo está basado en rumores y especulaciones, no en hechos comprobados. Mi intención no es difamar a nadie, sino simplemente analizar un tema que ha generado mucha controversia en el mundo del espectáculo turco. Es importante que tomemos esta información con pinzas y que no saquemos conclusiones precipitadas. Es importante tener en cuenta que la fama y el éxito pueden ser un arma de doble filo. Pueden atraer a personas genuinas, que te apoyan incondicionalmente, pero también a oportunistas que solo buscan sacar provecho de tu posición. Rodearse de gente honesta y leal es fundamental para mantener los pies en la tierra y evitar caer en trampas. Las historias de celebridades que han sido traicionadas por sus amigos o representantes son innumerables, y sirven como un recordatorio de lo importante que es ser selectivo con las personas que nos rodean. En el caso de Can Yaman, es evidente que su ascenso a la fama fue meteórico. Y como suele suceder en estos casos, es probable que haya tenido que lidiar con personas que no tenían sus mejores intereses en mente. Si Demet Özdemir intentó advertirle sobre esto, ya sea de forma directa o indirecta, es algo que solo ellos dos saben con certeza. Quizás en algún momento en una conversación privada,
Demet le expresó sus preocupaciones sobre ciertas personas en su círculo. O quizás simplemente le dio consejos generales sobre cómo protegerse de las malas influencias. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su relación, al menos desde la perspectiva pública, parece haberse enfriado con el tiempo. Lo que sí podemos aprender de todo esto es la importancia de ser cautelosos con las personas que nos rodean, especialmente cuando estamos en una posición de poder o influencia. La verdadera amistad se demuestra en los momentos difíciles, no solo en los momentos de gloria. Y saber distinguir entre un amigo sincero y un oportunista puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esta lección no solo es aplicable al mundo del espectáculo, sino a la vida en general. Así que, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de drama y especulaciones. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son solo rumores y teorías, no hechos probados. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Quizás la realidad sea menos dramática de lo que imaginamos, o quizás haya mucho más detrás de lo que podemos ver a simple vista. En resumen, exploramos los rumores de que Demet Özdemir reveló la verdad sobre el círculo de amigos de Can Yaman, examinamos las posibles motivaciones detrás de sus comentarios y analizamos la importancia de rodearse de personas leales en el mundo del espectáculo. Analizamos las posibles interpretaciones de sus comentarios en entrevistas y redes sociales, y discutimos las diferentes teorías que han surgido entre los fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre este tema tan controversial. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias y chismes de sus actores turcos favoritos. Próximamente estaré subiendo vídeos sobre otros temas relacionados con el mundo del espectáculo turco, así que no se los pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao. Recuerden siempre tomar la información con pinzas y no creer todo lo que ven en Internet. La verdad es a menudo mucho más compleja de lo que parece. Hasta la próxima.